This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Ciudad y Experiencia Fuertulan ese día, cuantos kalsada sumido. Pag-asa ya suspendeya dalida dal heat index. Kaso de dengue ta continua subi. Ta falta ya anti-rabies vaccine na Zamboanga City Medical Center. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El ciudad de Zamboanga y experiencia fuerte ulan ese día. ¿Cuántos magakamino ya sumi? Aquí el report de Emil Tuban. Ya sumi na agwal cuantos camino na ciudad despecia kay ulan entero dia. Madrugada pa lang ya kaya el ulan. Iya continua este mga alas 9 del aga hasta mediodía. Por eso queda maagwa aquí na Pilar Street, Ina Núñez, Ina Veterans Avenue, kay bahura este mga lugar. ¿Cuántos mga vivientes el ya queda stranded, kaya tarda para el ulan na sentro del ciudad? El mga tamaneha motorsiklo ya muril makina alina Pilar Street kay ondo ya al agua. Ya queda tamen heavy el traffic na mga interseksyon por causa con el maagwa camino. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ya suspende el pag-asa con el release del DILA cada día dalida del heat index de entero país, siguiendo el oficial declaración que entraya el tiempo y ulan. Y de basa según relevant el dalida del heat index siendo más claro que menora el calor del tiempo es el tiempo y ulan. A mediante de este tamanda vigila también ahora el pag-asa con el posible mal efecto del tiempo y ulan na mga bahura lugar. Este mes de junio, tiene según 1 para 2 typhoon, el ta-anticipa sila entra ng Philippine Area of Responsibility del país. Por causa con el mal tiempo, ta-anticipa el Zamboanga City Medical Center que masubi pa el caso de dengue na syudad. Na presente tiempo, tiene según mag-registraw caso de dengue donde estaba na 5 mga barangay na syudad. Base de record también del hospital del mga barrio o el mga barrio que tiene caso de dengue o alto caso de dengue amo el Kasanyangan, Santa Catalina, Talon-Talon, Mampang, San Roque. Mientras tiene también 7 casos na cercano provincia, 1 de Sulu y Carmen, Carmen 1 caso na Isabela, 1 na Sumisip, 1 desde el Siruay y 1 desde el Maluso. Pero apelo del hospital con el mga vivientes continúa se llama community cleanup para prevenir esta enfermedad. Falta ya el anti-rabies vaccine alina Zamboanga City Medical Center por causa na bien manada pasyente anda mandaman bakuna o mandaklaba bakuna. El report di Marites Espartero. Por causa na falta ya magavakuna kontra rabies na Zamboanga City Medical Center este tiempo. Razón el caso de mordidura de animal na di la facilidad subido. Asegun con el portavoz del ZCMC, Dr. Shadrina Sarapudin, del pasado mes de enero este año, total 420 mga vials del anti-rabies y anti-tetanus de animal bite del facilidad ya puede usar. Del mes de febrero, 314, marzo, 326, abril, 431 y del pasado mes de mayo, más de 600. Y posible este mes el subir pa este. Mucho aquí tamandaman bakuna mga biktima de mordedura de pero. Ya está nilang asegun el hospital del pasado semana, día de Huwebes. Total 52 lang el caso de la tamandak la vacuna contra anti-rabies na animal bite
del ZCMC. Ya liga del viernes 128 ya hasta este tiempo más aumenta el número del mga víctima de mordidura. Según con el portavoz, fatal el enfermedad de rabies y la complicación de este. Por eso debe mandaklaba anti-rabies vaccine na ospital si por ejemplo ya puede morde pero o gato o otro pa mga animal. Na presente tiempo na mas asegun supply de bakuna na ZCMC por causa enseguida sa subi el numero del mga pasyente. Por eso el mga pasyente el takumpraya lang bakuna kontra rabies afuera. Menos asegun el supply del Departamento de Salud o DOH el yadali na mensyonao ospital y mismo mga bakuna kontra rabies del ospital ya podea usa todo. For May, tiene kami 643 anti-rabies injection lang. Kasi este na injection na animal bite, pati takyatamin el injection na room diamond, no? Hindi lang sa todo anti-rabies. Tiene también necesita mga anti-tetanus, no? Mga ansina. So todo, pwede sila man-cater for anti-rabies alone for the month of May, 643. Na April 431, so March 326, February 314, January 420. No. So baka subi pa. So lahat naman po ng mga government na ABCs, meron po yan silang mga DOH allocated na anti-rabies vaccine po. Katulad ni City Health, meron din po sila allocation. At the same time, bumibili din po sila. Ganon din po si ZCMC. So may allocation, pero syempre kulang, bumibili din po si ZCMC. Now, if bigla kasi dumadami, syempre po alam naman natin, no, with the government procurement, hindi sa kita basta-basta lang ta pwede kumpra dayon. But right now, since nuaya kita stocks anti-rabies, tamanda kita kumpra kanila afuera, but with assistance na di ato na Medical Social Work Department. Mientras tanto, asegun na kwantos mga pasyente, yamanda sila klaba bakuna kontra anti-rabies, después mira el mga noticias na social media, donde el magaya keda víctima de mordidura de pero, ya keda infectado de rabies. Actually po ma'am, no, first time ko po talaga nakagat ng aso. Actually kahapon lang din po nakagat ng aso. Tapos dahil sa dami-daming aso doon po sa may Port Boulevard po, so madami din kasi doon stray dog. So, and then, biglaan din po ako nakagat ng aso patalikod po. Animal biting po sa mga tao. Yung kon ko po, actually nahihirapan din po yung hospital po maghanap po ng mga, yes po ma'am. Wala na talaga choice pag dito po sa loob makabili po. So, doon na lang po sa labas, kung if ever po. Yun po, ma'am. Gato kasi, ma'am, Kasi man ba, okay, kumuese man natin ang viral kaya sinatapasa na por eso tanerbiatan nyo, baka algun dia ko sa pasabag. Para na mga pasyente, bueno lang asegun dali asistensya financial al Department of Welfare and Development o DSWD. Este magatiempo iko sa falta sila lang tabo na el importante asegun pwede kanila klaba bakuna kontra rabies. El cosa importante pwede con este preveni. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaman turnover, cheque el Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao con el total de 2.5 milyon de pesos na Zamboanga City Medical Center en Dirantes Aga. Ayuda según este na mention hospital por causa mucho también mga pasyente estaba na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. El taman confine na mention hospital. Hindi lang asigun para na BARM, pwede también ayuda ng mga pasyente desde aquí na syudad para na libre servisyo. To the Zamboanga City Medical Center, the whole administration, we entrust these resources with the full confidence that this will be utilized with full transparency and accountability as you expand your reach, enhance your services, and deliver much-needed medical attention directly to our constituents. The ZCMC's dedication to healing and recovery, together with your pivotal role in maintaining and improving the health of our region, is deeply appreciated. El siguiente na mga noticias. COMELEC, taplan niya para na voters registration, relataw na barangay ESK election. Slot machine, ya konfiska na baliwasan. Libre tuli na maasin, ya dale si Katsuwa.
Ciudad Medical Zamboanga ya inagura con el Physical Medical y Rehabilitation Section. Este y otro del mga noticias después el cuantos mag-aabiso. Rich, smooth, creamy. Sabaw. My new choice. Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mo, iyo ako. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Commission on Elections o COMELEC planyaya para el voters registration relatado para del Barangay SK election este año. Aquí el report.
Taplan niya aura el Commission on Elections o COMELEC para del Voters Registration relataw na barangay SK election para este Disyembre. Sigun kunal COMELEC Chairman George Garcia, kina original plano di ila amo para kundusi otra vez con el enhancement del Register Anywhere Program o el se llama RAP. Kaya usa sila antes el midterm election este año y el kundusi sila con este na Hulyo 1 hasta Hulyo 11. Na este programa, todo kwalifikaw botante para del barangay SK, el puede registra maskin on de parte del país para puede kwalifika, puede bota na barangay SK election. Na este enhancement del Register Anywhere Program, di ila, el puede asigun registra maskin de noche. El puede asigun sila con este Register Anywhere Program o RAP na mga publiko lugar, incluido mga airports ipantalan para akomoda kunal mga Pilipino botante. Siendo target di ila, el aumenta 1 million votante puede registra dentro del 11 días registrasyon. Na presente tiempo, no hay pa siempre ley tabla que suspendido el barangay SK election este Disyembre 1 este año. El polisya konfiska con el 4 mga slot machines alin na barangay de Baliwasan anoche. El First Mobile Force Company del ciudad ya konfiska con 4 mga slot machines alin na Baliwasan Seaside alas 6 anoche. El policía confisca con este slot machines después tiene ya reporta que tiene rampante ese clase de illegal juego na di na lugar. Con el mga slot machines se man turn over na Station 11 para el propio disposición. Después que lleva con el libre servicio tuli y otro más servicio alin na barangay Camino Nuevo ayer, el congresista también Cachua lleva también el libre tuli alin na barangay de Maasin. Junto con el personal del MBLT1 o el Marines, sila entretener con el mga jóvenes para darle libre tuli, también libre cortada de pelo. Fuera con el mga bata que alegre finalmente queda binatilyo, alegre también mga mayores. Con ese libre servicio, siendo caro sin hospital, manda conduci con el tuli o kapada. Sigiritos el mga libre tuli schedule del congresista Cachua na Distrito 1 este tiempo de bakasyon. El Ciudad Medical Zamboanga ya inaugura con el Physical Medicine and Rehabilitation Section. Aquel detalles na report di Marites Espartero. Parte del Servicio Medical na Ciudad Medical Zamboanga el Physical Medicine and Rehabilitation Section. Por eso, el hospital masya ancha y masya aumenta el mga serbisyo tadale con el vivientes o pasyente ken el mandaman therapy para dale el justo y buen calidad healthcare na mga pasyente. Según con el jefe del Physical Medicine and Rehabilitation Section, Dr. Lorelai Suarez, manada mga nuevo equipo. El puede usar para na mga pasyente, igual al super inductive system, high intensity laser, cervical and lumbar traction, therapeutic ultrasound, electrical nerve stimulation, hand of hope robotic system, Motomed ergometer, treadmill, limpa press pneumatic compression therapy. Tiyan kami amon mga equipment na which are mga recent and then mga advanced technology equipment. Stroke patient, akil mga na-inpatient pa, taandaya kami no, para man-facilitate nila recovery. Tiyan namin kami nga pasyente, akil mga neck pain, back pain patient, shoulder pain patient, all sorts of pains, mga arthritic condition, and then siya nataman kami akal mga Bell's palsy, akal tanhiwi no face cover, scoliosis, swallowing problem, tapos which is part of stroke, could be part of stroke. So basically, ese mga pain no and Mucho según servicio de tratamiento medical ta ofrece el departamento, igual al physical therapy, occupational therapy, orthotic, prosthetics y medical diagnostic. Cerca Jess el personajes del rehab section na mencionado hospital. Tiene mga occupational therapists, mga PT, technicians, consultants y mga medical officers o doktor. Para na mga walk-in clients asegun 450 pesos el pago na therapy. Y si tiene pa aumento equipo el usa, tiene pa también este aumento pago. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Can I take your order? Can I take your order now?
Next window na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En La Niña, amo sit abajo el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music.
Magic 95.5. Viviente se descubrí con el muerto persona alina talon-talon ayer tarde. Asiguna na PNP que tiene y a reportar desde el barangay Tetuan. Después sila puede descubrir con este muerto persona alina Alvarez Drive na barangay de Talon-Talon. Asiguna que con el víctima ya puede conocer como si Glomel Erruela, 37 años, residente del Paragas Drive, Talon-Talon. El policía continúa a hacer la investigación y cosa el causa del muerte del víctima. Con 2 venteros ya encuentra también muerto Alina Basilan. Aquí el report de Emil Tuban. 2 mga negosyante ang muri después kanila tiral un persona alina Akbar Municipality na Basilan ayer tarde. El Akbar Municipal Police Station y el Basilan Provincial Police Office ya puede identifika con el mga biktima como Kandarajmel Maradjan Jumadil y si Adi Villacura todo ya sostene herida de bala na cuerpo y muri on the spot. Na report del police este mga biktima tamunta na un tricycle ya se para kanila un persona iya tira kanila alina barangay Mangalot, Sitio Lingasug, Akbar Municipality, Basilan Province. Asigún con el police al mga biktima taliba mga plastic chairs, mesa y mga petate para vende alina lugar. El police ta continua pa sa investigasyon y conoce con el suspechado quien ya tira con el mga biktima. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Police con warrant of arrest y arresta con una persona alina Culyanan del lunes. El personajes de Zamboanga City Mobile Force Company y Intelligence Operatives del Station 4 Culyanan ya conduce la operación y ya puede arrestar con Saidul Noril, 41 años de Taluksangay. Este persona te enfrenta el caso de frustrated homicide. Tiene recomendado fianza de más de 70,000 pesos para el su temporario libertad. Con él ya na station o na estasyon del Zamboanga City Police Office Headquarters para el propio disposisyon. Mientras tanto, tapre para aura el team sikat Zamboanga na Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL para con el di la juego na viernes contra con el team del Batangas. A las 6 del noche el puede mirar con el juego na TV11 na viernes donde sila el man contra con el un team, ma-forza team del North Division. El team Sikata da dueña el congresista Cachua na continua esa número 1 na South Division con 12 ganao, 2 perdido. Na presente tiempo tamang target kina kampiyon na season 2025 del MPBL. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula y experiencia el fuerte ulan efecto del Intertropical Convergence Zone y también el localized thunderstorms. El continúa kita experiencia el mal tiempo hasta mañana pa. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice popular. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El Pag-asa ya anuncia ya que tiempo ya kita del aguacero, por eso el público anticipa ya el mal tiempo igual como cosa ya sucede en Durantes aga. Acostumbra kita mira el mga weather forecast siendo el Pag-asa tabla que entra ya el tiempo de habagat. Mientras aquí na Mindanao, experiencia kita el Intertropical Convergence Zone o ITCZ. El ulan en Durantes aga poco todas, por eso asa mga kalsada que bahura, dayo niya subi el agua como na Pilar Street, Governor Lim, Tomas Claudio y Núñez. Bueno cuando ya descansa el ulan, el avenida hinay-hinay también ya abaha. Por eso ta puede uli pasa mga vehikulo. Además aquellos mga kanakantoy Rio,
el debe está alertado, baka el Abaja, el Grande Avenida, que necesita también sila evacua. Mga lolo y lola di aton, bien sabe, basta liga el mes de junio, tiempo ya se de ulan, pero por causa del cambio de clima del pasado año, bien caliente el sol en vez de man ulan. Así acorda ka naton el sector de salud para también con cuidado na enfermedad de dengue y leptospirosis por causa ng miyaw de raton. Sa record del hospital, tiene 7 personas ya el muri de dengue ese lang año, mientras 5 personas ya muri por causa ng leptospirosis. Ventaja para tomar el precaución para kita lejos enfermedad que taleba el dengue y leptospirosis. Mga vecinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, junio 4, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.